es dramático lo que se observa aquí. Hay por lo menos 3 o 4 muertos. La gente sigue disparando en medio del pillaje, en medio del saqueo afuera. En este momento estoy escuchando artillería antiaérea. Televisión Nacional, muy breve. Sí. ¿Este momento para ti qué significa? Yo quiero ir a ver al Rafa. Journalist. Journalist. Вышли! Напад, сука! Bazooka, nada bazooka. Напад, блядь! En un reportaje especial para 60 minutos, este despacho con Santiago Pavlovich. Yo personalmente se me ponen los pelos de punta cuando veo este video, cuando escucho esa música, veo esas imágenes, porque hoy tenemos la oportunidad de decir buenas noches a todos, buenas noches Santiago Pavlovich, cantidad de historias. Santiago, bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, hace tiempo que no estábamos, Tiempo que no teníamos la posibilidad de estar desde que juntos, entrevistamos al candidato Boric, Exactamente, desde esa en un esa canal oportunidad. amigo. En un canal amigo al hoy presidente Gabriel Boric. ¿Cuántos años en TVN, Santiago? Demasiado ya. Demasiado. 52, 52. 53 años. Eh, Yo creo que soy, después de Carcuro, yo creo que debe ser la persona más con mayor años, con mayor cantidad de años en Más el historia canal. acá. Y creo que debo ser, no sé, junto con Carcuro también, los más viejos de toda la televisión chilena. Probablemente, ¿no? Viejo en el buen sentido, no sé, no empezar a... No, en el malo. Con más historia. ¿Llegaste, Sí. llegaste a hacer la práctica acá? Yo llegué a hacer la práctica, en ese tiempo no se pagaba la práctica, entré en marzo del año 70 y trabajé 3 meses de balde, como decía mi mamá, Ajá. sin sueldo, y al final me contrataron en julio del 70. Yo creo que con Aquí Santiago Pavlovich... estaban todos mis compañeros del curso, estaba Gonzalo Bertrán, estaban las hijas de Palestro, las niñas Gabor, las Colodro, las 2 niñas Colodro, Claro, la Tita y la Oro. qué notable. Bueno, yo creo que con Santiago podríamos hacer 2 capítulos con todo el material de archivo que hay de él, con las historias, pero tratamos de buscar algunas que nos parecieron interesantes, relevantes, porque además probablemente se vinculan con lo que usted imagina de inmediato de Santiago Pavlovich, conflictos, estando ahí donde las papas queman. Quiero presentarte el primer video para que luego nos cuentes cómo se dio esta instancia. Mira. Pocas horas de celebrarse el nuevo año, los periodistas de Telediario se han reunido con el presidente de la Junta de Gobierno, general Augusto Pinochet. Con él queremos conversar brevemente, él también tiene que seguir su programa. Y nos vamos con la primera pregunta. General, al terminar este año, a pocas horas de iniciarse el próximo, ¿cuál es el balance de la gestión de gobierno militar durante los 3 meses pasados? Yo creo que el balance es un balance positivo. ¿Por qué positivo? Porque prácticamente a partir del día 11 de septiembre el país dio un giro en 180 grados. A ver, esta imagen es muy potente por lo que representa el momento en el cual se da esta entrevista. Cuéntanos, por favor, el contexto de cómo se llega a entrevistar a Pinochet. Bueno, estaba cerca de la Navidad y yo estaba a cargo del departamento de prensa. Estaba a cargo porque mi amigo Gonzalo Bertrán había quedado como gerente de producción del canal y mi otro amigo, que era Emilio Benavides, prácticamente me presionaron para que asumiera, porque si no iba a ser muy problemático con despidos y qué sé yo, con la situación que se iba a generar en el canal. Y en realidad estuve como 6 meses. Entonces esta cosa se dio conversando con Bertrán y con el director del canal, que en ese momento era un coronel Sepúlveda, el papá de los hermanos Sepúlveda, De Rodrigo, Reinaldo. de Reinaldo Perfecto. y de Rodrigo, que era un señor muy buena onda,
quien trató de no ser abusador en general con la gente y que había estado a cargo de relaciones públicas de la Fuerza Aérea y que era lo más alejado de los que vinieron después, digamos, que eran en general bastante brutos como jefes del canal, que fueron casi todos militares, ¿no? Y esta entrevista se dio, pero es curioso porque después de esta entrevista yo me guardé la pregunta que ahí no aparece, pero que la pregunta era sobre los trabajadores. En ese tiempo se hablaba mucho de que todos tenían que sacrificarse y había que apretarse el cinturón porque la situación del país era muy complicada. Entonces yo le pregunté, bueno, usted dijo que había que apretarse el cinturón, pero los trabajadores son los que más están sufriendo este apriete de cinturón porque en ese momento Carcuro le estaba preguntando sobre el deporte, de María Angélica Figari sobre no sé qué cosa, la condición de la mujer, y yo hice la pregunta que tenía que ver con los trabajadores. Y él se molestó mucho y me dijo, señor, aquí todos se sacrifican por igual, los trabajadores son lo mismo que los empresarios, es todo lo mismo y no hay ninguna diferencia entre trabajadores, empresarios, empleados, ¿ya? Al día siguiente me llama el coronel Sepúlveda. Entonces, riéndose, me dice, me llamó el general Pinochet y me dice que tengo un infiltrado marxista. Epa. ¿Y quién? Le pregunto yo. Bueno, el que me hizo la pregunta de los trabajadores, que era una pregunta sesgada y qué sé yo. Y yo lo tranquilicé y le dije, no, si no hay ningún infiltrado marxista. Pero además me dijo, este señor se parece a Luciano Cruz y anda con el pelo largo, ya tenía un problema con la gente de pelo largo, ¿no? Y además yo usaba unos bigotes como largos así, y que me parecía Luciano Cruz. Luciano Cruz fue un militante del MIR, uno de los dirigentes principales del MIR, que murió antes del golpe, digamos, de haber muerto en 71 o 72, digamos. Y era un tipo alto también, que tenía a veces ese aspecto y que eventualmente él dijo que yo me parecía. Pero ya lo encontré tan estúpido, porque realmente decir que tal fulano es un infiltrado marxista porque, Sí, claro. porque se parece a otra persona con la cual no tiene nada que ver. Muy Bueno, rebuscado. eso fue, y al cabo ya de un tiempo yo salí y traté de irme a estudiar afuera y me fui a Alemania, gané una beca y estuve como 1 año y medio estudiando en Berlín Occidental. ¿Con qué sensación para entrevistar a Pinochet ahí? O sea, se habla de apenas 3 meses, ¿no? ¿Ya se sabía, se intuía lo que estaba pasando? ¿O iban con una sensación de temor? ¿Cuál era el aspecto en ese instante? No era una sensación de temor, pero todo el mundo sabía. O sea, a mí me iba a buscar el viejo Marcelo Villarroel, me iba a buscar al lugar donde yo vivía, que era en la Villa Portales. En un departamento yo vivía con mi mujer y mis hijos. Y yo sabía obviamente lo que estaba pasando y lo que pasaba es simplemente que tú estabas sometido a una censura total, completa, que como que nadie se puede imaginar. Ya mucha gente joven no se imagina lo que era vivir en estado de toque de queda permanente. Prácticamente a las 6 de la tarde nadie podía estar en las calles. Entonces, tú sabías de qué se trataba. Lo pregunto porque después se ha instalado mucho de personeros políticos de otros ámbitos que dicen
nunca me imaginé, no creí lo que estaba pasando. Y aquí llevamos 3 meses de dictadura y ya sabía lo que pasaba. Bueno, hay gente que yo no me explico cómo dice que no sabía, si era en el comentario de los grupos, de la gente que se encontraba con otra gente, se contaba eso, ¿ya? Pero obviamente hay gente que no lo podía creer. Mi mamá no lo podía creer. Mi mamá le molestaba todo lo que pasó en el tiempo de la OP, la escasez y las colas que le tocó ver. Entonces tenía una sensación bastante crítica respecto de la Unidad Popular y lo que se había vivido. Entonces ella no podía entender que a la gente la mataran y la tiraran al Mapocho, o que hubiera este tipo de represión, ¿ya? Pero el resto de la gente, particularmente la gente más o menos relativamente bien informada, tú sabías lo que se publicaba en el extranjero, además, o sea, lo que publicaba la prensa en Francia o en Estados Unidos, el New York Times o el Washington Post. Si no lo sabías por acá, lo sabías por afuera, ¿ya? Y aquí todo el mundo sabía. Tú podías hacer que no sabías o presumir de que no sabías, pero era obvio que el país civil sabía que se estaba metiendo en una suerte de horror, digamos, y que no había escapatoria posible en ese momento. Mucha gente, claro, estaba en la opción de resistir, pero resistir era complicado. Ahora tú puedes pensar que se puede resistir a los carabineros en la plaza o en el sur, pero en ese tiempo no, porque simplemente te mataban. O sea, es tan incomparable una situación en una democracia vibrante como la que de alguna manera existe en Chile, con lo que es una dictadura total, con control de los medios de comunicación, con control, con militares instalados en todas las calles, en todos los pueblos, los accesos de los pueblos, en las escuelas, en la universidad, rectores que son militares que están en la universidad. Era un escenario absolutamente distinto. Te quiero invitar a que avancemos al año 1986, Afganistán. Tenemos el siguiente registro. Hoy estamos en Afganistán, en el interior de la zona liberada por los mujahidines. Para llegar hasta aquí hemos requerido disfrazarnos, usar ropa afgana, como este topi, un gorro afgano, una suerte de manta o poncho y una larga tenida, un pantalón muy ancho con una cintura de prácticamente 3 metros. Pedro Regada es el asistente de cámara. Con él fue bastante difícil porque él tiene un pelo muy rubio y lleno de rizos, ¿no? Tuve que cortarle el pelo y tiene que usar unos lentes oscuros, tiene los ojos intensamente azules y la barba se la embardunamos con barro para que pasara por un afgano más o un pakistano. Hoy Aquí tenemos una cuestión anecdótica, pero que da cuenta de la situación también que se vivía en Afganistán, donde ustedes estaban reporteando ahí en terreno. Bueno, eso fue bastante dramático también, porque mientras estuvimos, llegar ya fue toda una aventura. Llegar a Peshawar, y de Peshawar en Pakistán, y pasar a Parachinar, que es una aldea fronteriza, dormir ahí en el suelo durante 3 días esperando poder cruzar con los mujahidines con los cuales nos habíamos concertado, subir unos cerros y al final llegar a unas cuevas, y en una de las cuevas que están excavadas en la roca nos dejaron ahí con el equipo, y al día siguiente salimos a reportear con ellos mientras disparaban a helicópteros rusos que estaban sobrevolando, pero sin mayor efecto, y en los caminos donde estaban los vehículos soviéticos estaban desparramados, destruidos por la fuerza de estos mujahidines que se escondían en las montañas, y que me hizo recordar mucho las imágenes que ahora se ven en Ucrania con los vehículos rusos incendiados, destrozados.
Pero bueno, después de estar grabando en los caminos de Afganistán y regresar a las cuevas, nos dijeron que no podíamos estar en esa cueva y que nos habían sacado todas las cosas, que teníamos que ir a otra cueva. Permíteme solo un segundo, porque tengo que hacer una pausa. ¿Qué pasó en esa otra cueva, en la cueva que los sacaron? ¿Y qué pasó a propósito de lo que estábamos mencionando recién, Ucrania, en el siguiente registro? Es parte de lo que vamos a tener después de esta pausa. Es la primera pausa de la noche. Por favor, no te separes de nuestra sintonía. Hay una cantidad de historias impresionantes. Y también vamos a conocer un poco también de Santiago Pavlovich en otra mirada. La mirada del padre, del abuelo. Hay un ser humano detrás de ese hombre rudo que vemos tras la pantalla. Al regreso de la pausa acá en Buenas noches a todos. Cuando se trata de compartir y disfrutar, hay que estar bien acompañado. Yo tengo el compañero perfecto, se llama Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia y que hoy nos sorprende con sabores intensos y agradables, notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba tú también sus sabores Apple, Honey, Fire y por supuesto, el sabor que más me gusta a mí, que es Peach. Y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams Bourbon Done Right. Y tengo esta caja de Evan Williams con 3 variedades de Evan Williams, Santiago, y estas son para ti. Así ¿sí? Te los dejo ahí en tu mesa para que luego te lo puedas llevar y disfrutar. Bueno. Tú eres un hombre de un buen whisky. El whisky, el vino y el pisco chileno. Muy bien. Una buena combinación. Y un hombre que probablemente está inscrito en la historia de la televisión pública, de Televisión Nacional, como decíamos antes, junto a Pedro Carcuro, los dos personeros con mayor data acá en el canal y probablemente en la televisión chilena. Y estábamos viendo antes de este archivo histórico que hay acá en el canal respecto a algunas de las tantas coberturas que ha tenido Santiago y habíamos visto esta de Afganistán y nos estabas contando que les habían entregado una cueva para que estuvieran, pero en un momento los cambian de cueva. Nos cambian de cueva, pero yo me asomo a la cueva en que supuestamente teníamos que haber entrado. Y era una cueva bastante grande, ¿no? Estaban los muyahidines, habían como 7 u 8. Estaban desarmando una tremenda bomba rusa que no había estallado. Yeah. Ellos me habían contado antes que de repente había explosivos rusos que no detonaban y que ellos los desarmaban y armaban bombas para colocarlas en los caminos donde podían transitar los vehículos blindados. Los desactivaban así a sangre pato, ¿no? Los desactivaban con destornilladores y qué sé yo. Y claro, era una cuestión ominosa porque estaban rodeados con esta historia y cuando estamos llegando a la próxima cueva se produce una tremenda explosión. Y gritos y gritos de dolor y gente que está gritando por todos lados, Alá, Akbar, Alá. Y corrimos, nosotros desgraciadamente no teníamos un Sangán en ese tiempo y andábamos con películas, no andábamos con cinta, digamos, de video, que todavía no se habían expandido su uso, ¿no? Entonces corrimos con linterna para ver esta cosa horrorosa que había pasado, que era una suerte de hecatombe en la cueva. Y yo me asomo con la linterna y había una especie de laguna de sangre, ¿no? Y restos de las personas que estaban ahí. Y ayudo a sacar a un afgano que estaba prácticamente reventado, pero que no había muerto todavía y que tenía prácticamente abierto el cráneo. Y bueno, pudimos filmar muy poco porque no teníamos luz y ellos tampoco tienen luz, ¿no? Estamos hablando de la montaña y que no tenían prácticamente iluminación de ningún tipo y nosotros tampoco. Así que de alguna manera traté de contar lo que había pasado y ayudar también en lo que había ocurrido. Y poco después el asistente, el camarógrafo, que es este chico Arriagada, que era muy joven, tenía 18, 19 años,
estaba llorando. Nunca había visto la muerte de esa manera tan próxima y pensando que podría haber estado en esa misma cueva, o si hubiéramos salido, si nos hubiéramos demorado más, quizás nos habría afectado. Pero fue un momento terrible y yo andaba con nosotros también dos, yo creo que eran como mercenarios japoneses, aunque ellos decían que venían a ayudar. Bueno, a lo mejor no eran mercenarios, y había también un ex soldado británico que venía a luchar con los mujahedines, práctica que incluso se está utilizando ahora en Ucrania, ¿no? Y había también un periodista del Newsweek, uno gordito que pasaba con diarrea, con esta alimentación complicada que se daba en estos lugares entre Pakistán y Afganistán. Y al día siguiente nos dijeron que teníamos que salir y emprendimos la retirada. Fue una experiencia bastante fuerte. Qué brutal, la brutalidad de la guerra, el sentido de la guerra. Tengo otro registro que voy a presentarles. Pero yo creo que las guerras tienen cierto sentido. No diría que son sin sentido. Me gustaría escuchar eso. ¿Cuál es ese sentido que tiene la guerra? Y también hacer la reflexión de por qué, y que mucha gente lo dice, ¿por qué tenemos que estar? ¿Por qué los medios tienen que estar ahí? ¿Por qué a un periodista le encanta ir a lugares como eso? Ya vamos a entrar en esa conversación. Antes le quiero contar a ustedes que están ahí en su casa viéndonos, o aquellos que nos están viendo después en redes sociales, en las repeticiones, que en la vida hay oportunidades que no se pueden dejar pasar, como la que te voy a contar ahora, porque ya comenzó el Ciberentel. Aprovecha hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. 60% de descuento. Paga hasta en 24 cuotas sin interés y recibe en tu casa con despacho sin costo. Ofertas exclusivas en entel.cl. Entel, contigo en todas. ¿Cuál es el sentido de la guerra, Santiago? Yo escucho que hay guerras que son justas. Creo que hay guerras que son necesarias y creo que hay guerras que son indispensables. Yo no creo que con Hitler tú podías haber negociado o transado. No había otra salida. A Hitler había que combatirlo y matarlo. O sea, había que liquidar el fascismo, el nazismo, había que hacerlo. Ese era un trabajo de la democracia y que tenía que asumirse con convicción. ¿Ya? Lo otro era simplemente permitir que se instalara un totalitarismo en todo el mundo, el racismo desarrollado al máximo, y en el fondo la condición humana se habría visto degradada si en los países democráticos o los países de la Alianza Occidental no hubieran combatido al nazismo, junto con Rusia, obviamente, que siendo otro país totalitario, al menos en esta pasada, luchó contra la Alemania nazi. Pero al principio también tuvo una alianza con la Alemania nazi, ¿no? Entonces, la guerra se produjo ahí y obligó prácticamente a los rusos a intervenir también, porque los alemanes invadieron Rusia, ¿no? Al principio se repartió junto con Rusia buena parte de Polonia, pero después los alemanes simplemente siguieron hacia Moscú y fueron derrotados por una resistencia heroica también de los rusos. Así que yo creo que hay guerras que son justas y que deben ser luchadas. ¿Por qué es relevante que un periodista de un país como el nuestro, que no participa activamente de esos conflictos, vaya a cubrir? Bueno, yo tengo una visión personal. Para mí, el impacto de la decisión, la brecha que se produjo en Chile durante el golpe militar, el hecho que se generó esta trinchera política en que triunfaron los extremos y que la gente más mesurada o más moderada prácticamente quedó de lado, y al final llegamos a una suerte de baño de sangre con los militares, me hizo pensar que de alguna manera teníamos que contribuir para decir: estas son las consecuencias de una guerra, esto es lo que se produce entre hermanos.
Esto es lo que se produce en una sociedad que se ve fragmentada y fracturada. Yo eso lo viví también en Yugoslavia, que es la tierra de mi papá, en Bosnia y en Herzegovina y en Croacia. Es decir, a 200 kilómetros de Viena, que es uno de los centros de la cultura más refinada de Europa, se vio una guerra, una limpieza étnica en que tú matabas al adversario, ya sea serbio, croata o bosnio, y hacías violaciones masivas de la gente, matabas niños. Entonces tú decías, es una locura demasiado grande, y yo quiero contar esa historia para que en Chile no se vuelva a producir esa fractura que nos llevó al golpe de Estado y a una larga dictadura. Pero además creo que contar la guerra son historias demasiado entrañables, en que tú cuentas el sufrimiento de la gente, la muerte de los niños, de los inocentes, la injusticia de algunas causas, ¿ya? Ahora mismo en Ucrania hay gente que apoya la invasión de Rusia de Ucrania. Y tú dices, pero ¿cómo se puede apoyar si Rusia invadió un país que era independiente y que tenía una democracia imperfecta probablemente y con grados altos de corrupción? Pero era un país independiente con fronteras reconocidas internacionalmente en las Naciones Unidas, y de repente tú lo invades. Yo estuve en Ucrania en el 2014 cuando estaba incubándose este huevo de la serpiente de la violencia, ¿ya? Y ya estaba la gente que era prorrusa en Donetsk luchando contra los ucranianos, y era una situación que se mantenía de alguna manera estabilizada. De hecho, tengo un video tuyo en Ucrania que vamos a ver luego, pero antes te quiero contar a ti, que nos está viendo, que hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, que está presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en las energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, y es importante que lo sepamos. Te lo comentamos acá en Buenas noches a todos. Hacemos una pausa y al regreso tengo un registro justamente en Ucrania, el año 2014, lo que estaba contando recién Santiago. Y también vamos a conocer ese lado de papá, de abuelo, de Santiago Pavlovich, una de las figuras históricas de TVN. Ya regresamos. Cuando se trata de compartir y disfrutar hay que estar bien acompañado. Yo tengo el compañero perfecto, Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia, que hoy nos sigue sorprendiendo con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba tú también sus sabores Apple, Honey, Fire, Peach o Black, y comprueba tú también, me encanta ese sonido, que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams Bourbon Downright. Salud. Bien, ahí teníamos este buen consejo de Evan Williams, Santiago Pavlovich con nosotros esta noche. Y habíamos quedado con este registro que les quiero presentar, año 2014, Ucrania, donde, en palabras de Santiago, se estaba empezando a incubar este odio. Miren, por favor. Ya, chiquitito, colócate detrás mío. Ahí observamos un tanque. La ok, muy bien. No disparen más. ¡Ay, no disparen! Vienen gritando y nosotros corriendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? Ya, vamos. ¿Qué? ¡Ay! ¿Pero qué? Journalist. Journalist. I'm journalist. Press. На, сука! Bazooka, nada bazooka. На, блядь! No bazooka. Cámara. Камера!
Un soldado dispara al auto. Al principio pensaba que estaban confundiendo la cámara con una bazooka. Más tarde me contarían que el zuka es un insulto feroz. Y mientras trataba de atisbar qué pasaba con mi compañero Nelson, una patada en la espalda me hace gritar de dolor. Un equipo británico graba la escena desde lejos. A Nelson se lo llevan y yo observo desde el suelo mientras nuestra cámara sigue registrando la escena. Miguel, ¿qué le puede pasar? Excuse me, we are journalists. Excuse me, journalist. But he's my friend. Es bien impactante el registro, Santiago. Sí, pero las imágenes que estuve en el suelo desde una cámara de un periodista británico, eso lo mandaron a todo el mundo, digamos, pero en ese momento llegó a Chile también. Bueno, afortunadamente la patada, yo estaba con el, ¿cómo se llama? Con el chaleco antibalas, ¿no? Que tiene una placa de metal en la espalda y en el pecho, por eso no me dolió más, pero tampoco yo pienso que querían matarme, ¿no? Querían como asustarnos y en definitiva al final me fui caminando junto con el guía, con el fixer que llama el traductor y llegamos donde los ucranianos y de hecho de repente ellos nos invitaron a bajar a la trinchera porque iban a comenzar, me contaron la sesión, suerte de sesión de los disparos que se hacen con los morteros, ¿ya? Y ellos también disparaban, entonces disparaban 12 a 18 morteros y después venía una pausa y cada cierto tiempo venían los morterazos de nuevo. Y al final ya salimos y volvimos, yo estaba con los prorrusos en ese momento, no con los ucranianos. Claro. Hemos hablado acá de el pensamiento, lo que planteas tú, de por qué es relevante que un periodista chileno cubra este tipo de hechos. Tú tienes vocación y te gusta estar ahí, es parte del llamado profesional que has sentido toda tu vida. Pero también aquí hay familia, ¿no? ¿Qué te dice tu gente? Porque en momentos como este y en otros tantos, has estado cerca de la muerte o del riesgo o de algo que pueda ser más permanente. ¿Cómo manejas esa sensación, esa emoción con los tuyos? Bueno, yo creo que soy un poco descriteriado, pero en realidad no era lo que más me preocupaba, debo decirlo honestamente. Yo sentía que mi mujer de entonces iba a atender perfectamente de mis hijos si pasaba algo. Y ellos saben que cuando uno está en un conflicto de esta naturaleza te puede pasar algo. O sea, cuando estuve en Bagdad con el Rafa Cavada y con Alejandro Leal, bueno, también podía haber pasado algo esto. Y de hecho pasó cuando un proyectil de un tanque norteamericano impactó en el hotel palestino en que estábamos nosotros. Y el Rafa estaba en un piso, 2 pisos más arriba, nosotros en otra posición con otra cámara y cayó este disparo del tanque y mató a un periodista ucraniano y a un periodista español, a un camarógrafo español, Javier Couso. Y eso fue también tremendo porque en el fondo tú estás con otros 100 periodistas extranjeros y de repente estás grabando la guerra, estás grabando la llegada de los tanques norteamericanos y la resistencia de la Guardia Republicana y de repente la guerra te estalla ahí mismo, ¿ya? Y tú ves la muerte y las pocas periodistas mujeres llorando y hombres también llorando. Para mí esa fue una visión bien tremenda porque cuando llegó el impacto al hotel, ya había pasado, un momento pasó el fragor del combate que
se produjo justo en un puente que estaba más, digamos, a un kilómetro de donde estábamos nosotros. Y el traductor me llama desde abajo del hotel para decirme que bajara rápidamente, que había pasado algo terrible. Y yo, como estaba en el piso 11, no advertí eso. Y ahí me muestra un forado que estaba en el hotel por el otro lado, porque este es un hotel que tenía una forma así como una V. Y mi preocupación era el Rafa Cavada, porque yo le había dicho que se instalara ahí para tener un ángulo distinto del combate. Y claro, me da lata subir del piso 16, pero decía, capaz que le haya pasado algo. Cuando se abre la puerta del ascensor y salen los mexicanos, que eran no sé si eran de Televisa, y salen gritando en español, abran paso, y vienen cargando en una colchoneta a Couso, que era español. Y yo me acerqué inmediatamente a mirar, retrocediendo mientras ellos avanzaban. Y yo soy bastante alto, ¿no? Y soy alto en casi cualquier país del mundo. Y ahí podía ver a Couso que venía con los ojos muy abiertos y con el mentón desgarrado y con el hueso del fémur asomando blanco aquí, porque no sé si fue la misma bomba o esquirlas que lo rasgaron, lo desgarraron completamente. Y yo sentía que él me miraba, porque yo era grandote que iba como retrocediendo, siempre pensando que podía ser Cavada, hasta que me di cuenta que no era Cavada y que lo metieron en una camioneta abierta y se lo llevaron al hospital y murió 15 minutos después. Y después encontré, bueno, nos abrazamos con Rafa Cavada, que había participado ayudando primero al auxiliar al periodista ruso que murió arriba, y después el traslado del periodista español. Y después además me tocó encontrarme con Alejandro Delgado, creo que era el periodista mexicano, en la suite. Ellos tenían una suite, tenían muchos recursos, donde tenían mucho whisky, y ahí nos pequeábamos y mucha cerveza. Entonces me dijo que me quedara un rato, que quería hablar conmigo, en medio de este ambiente como de una película de Blade Runner, con el humo negro sobre la ciudad de Bagdad. Y me empieza a contar que cuando sintió el impacto y se estremeció esa parte del edificio, pensó que el hotel se iba a venir abajo, se iba a desplomar. Y me dice, y no sé qué me pasó, yo corrí, me metí en la escala y empecé a bajar desesperado hasta llegar al frente donde había una estatua de Saddam Hussein. Y de ahí me quedé asesando, esperando que se desplomara el edificio. Y ahora no me puedo perdonar el no haber asistido a los compañeros que murieron, y estaba como desolado. Todo esto mientras la ciudad con el humo se iba ennegreciendo en un atardecer gris y plomizo, plúmbeo. Era una cosa surrealista casi, y yo trataba de consolar a este periodista, que era un tipo joven, que prácticamente no había visto muchas muertes en su vida. Y yo ya tenía alguna experiencia, incluso en una guerra anterior en Kuwait, que había visto muchos muertos y que había estado junto a personas que estaban agonizando. Trataba de consolarlo, pero era difícil, porque si no tienes un cierto espíritu para estar en la guerra, bueno, no hay que ir. No todos los periodistas tienen que hacer lo mismo, no todos estamos preparados para eso, o para reportar distintas cosas. Generalmente tú buscas un poco tu alero, tu nicho, donde tú puedes desarrollar quizás tus modestas habilidades. Pero
tanto como la muerte de esos dos periodistas con los cuales estaba desayunando en la mañana o el día anterior, es como la reacción de un periodista que está anonadado por lo que había pasado. Santiago Pavlovich, sus historias las comparte con nosotros esta noche acá en nuestro programa. Quiero hacer un paréntesis, solo un paréntesis, para contarle algo totalmente luminoso, totalmente lindo. Atención todo Chile, porque este 12 de octubre parte un show imperdible. Jumbo y la Corporación Cultural presentarán el Gran Circo Isla Sana, una maravillosa aventura donde descubrirás junto a Yumbito qué rico es comer saludable. Van a visitar 18 ciudades desde Arica hasta Puerto Montt. Así que compra tus entradas en circoislasana.cl y disfruta tú también de este gran espectáculo en vivo. circoislasana.cl. Te lo comentamos acá en Buenas noches a todos con Santiago Pavlovich, que nos acompaña el día de hoy. Y decíamos de este otro lado de Santiago Pavlovich, más allá de este reportero, este periodista que ha estado en estos lugares de tanta violencia, dejando su testimonio, trayéndonos estas historias, estas pinceladas. Padre de 6, abuelo de 13. Ese es el registro que tiene Santiago Pavlovich en su lado paterno. Así es, esto es, digamos, dos relaciones. Con mi primera mujer tengo 4 hijos, que son 3 abogados, y el cuarto es médico. Afortunadamente para mí es geriatra, entonces... Qué bueno eso, qué práctico. Entre abogado y geriatra estamos... Garantía de trato. Y tengo un hijo de 15 y también tengo una niña de 7 años que, como dicen los ciúticos, me roba el corazón. Me roba el corazón. Sí. Oye, 13 nietos, una familia numerosa. 13 nietos, no soy un buen abuelo, porque en realidad es medio raro ser papá y ser abuelo al mismo tiempo. No los veo siempre. A mi hija mayor, que ya tiene más de 50 años, la veo menos, se fue al sur con su marido, que ahora se está dedicando más bien a la política, que es Christian Barken. Trato de hablar con ella por teléfono, pero ahora está muy solicitado la pareja. Sí, claro, está. Por razones más bien políticas, razones amarillentas. Y bien, a los otros niños los veo menos en realidad. Tú ocupaste una expresión que los que somos papás la usamos muy habitualmente, esto que tu hija es pequeña, te roba el corazón. Que puede sonar como dulce, cliché, pero es real. ¿Cómo es tu relación a esta edad con tu hija pequeña? Bueno, es bastante intensa, porque yo la llevo todos los días al colegio. A veces la voy a buscar al mediodía, digamos a la hora que sale del colegio. Y el sábado, domingo trato de salir con ella. Y si el día está más feo, juego, pero generalmente jugamos dominó. Le estoy enseñando a jugar al naipe. Quiere aprender ajedrez. Es una chica muy lista. Se puede hablar de distintos temas con ella. Ama los animales. Le he comprado muchos libros de animales, de serpientes. No sé, ahora quiero viajar con ella fuera del país en algún momento. Y me abruma la posibilidad de morirme antes de que ella tenga una cierta edad que le permita tener una suerte de independencia, ¿no? Es una de las cosas que me angustia un poco, ¿ya? Porque realmente es una hija que yo la tuve en una edad provecta, pero bueno, confío mucho en su madre, pero obviamente me complica eso de la muerte. No me asusta la muerte, pero me asusta el que mis hijos no tengan una adecuada protección paternal en buena parte de su vida. Tengo
tengo la fortuna de conocer a Larita Pavlovich. Y efectivamente es una niña muy especial, se puede hablar de muchos temas, es muy despierta, es muy inteligente y también es muy telegénica. Mira. Ah, Hola papá, sorpresa. Apuesto que no pensabas que yo iba a estar aquí. Te quiero mucho. Y eres bueno y generoso, el mejor papá que se podría tener. Me gusta cuando jugamos a las almohadas, a los naipes y juegos en la piscina. Te quiero. sí. Está linda. Tú sabes que tenía en mi cámara fotográfica cientos y cientos de fotos que no las había pasado ni a un pendrive. Pero jugando con ella el fin de semana en una plaza, la Plaza Colombia, jugando en el balancín y tratando de que use la bicicleta porque no le gusta andar en bicicleta, se me cayó el teléfono y desaparecieron, No. bueno, todos mis teléfonos, pero al mismo tiempo desaparecieron las fotos que yo le tomaba, pero que las tengo desde los 2 años y que no la había, de flojo, de Aragán, no la había metido en... No lo tenías en la nube tampoco. No. Entonces ese es uno de los grandes... Si alguien me escucha, por favor, Si alguien sabe me cómo se devuelva puede el hacer chip eso. nomás y estoy feliz. O que me devuelva las fotos. Pero ahí tenía fotos de ella en distintas partes, en la playa, en el agua, cruzando, A ver, viendo animales. Eso fue circo. el fin de semana pasado, Esto fue el sábado. el sábado recién pasado, Plaza Colombia. Plaza Colombia, Plaza Colombia. ahí en Vitacura. Si alguien descubrió un teléfono celular en la Plaza Colombia de Vitacura, por lo menos el chip con la fotografía de Santiago se lo va a agradecer. Pero claro, Podemos hacer una campaña. ¿Qué dice tu hija sobre tu trabajo y sobre lo riesgoso que puede ser ciertas coberturas? no, yo no hablo mucho de ella porque además tampoco ha sido, este último tiempo tampoco ha sido muy riesgoso. O sea, ¿qué más quisiera yo que estar en Ucrania? Ahora. Ahora y hace algunos meses. En este momento se está viviendo una situación que hasta hace varios meses o hace un mes era increíble. Una contraofensiva ucraniana en el área que ya declaró anexada Rusia. Putin. Entonces hay una ofensiva, hay un enfrentamiento de tanque y de infantería y de blindado que es tremendo, que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí están en lucha distintas posturas. O sea, los rusos creen que Ucrania de alguna manera es simplemente una provincia rusa. Claro, y la tienen que recuperar. Pero los otros, Pero los otros espérame. tienen una convicción de estar luchando por su independencia Pero y quiero por su entender tierra. algo, porque recién me dices que algo que te abruma es morir antes que tu hija tenga una cierta edad. Pero por otro lado me dices que más quisieras que poder estar en un lugar que es riesgoso. ¿Pudiste ir y no fuiste por tu hija? ¿O no se ha dado la oportunidad e irías igual? No, sí, yo creo que en este momento tenemos problemas económicos en el canal para tener un equipo que puede llegar y que tú no sabes exactamente cuándo va a salir. Cuando fuimos a Irak, tú sabías qué día llegaba, pero no sabías claro, cuándo, porque estuvimos como 50 Pero días. si eso estuviera solucionado, te dijeran, Santiago, tenemos los recursos, ¿puedes ir? ¿Irías? Sí, claro. A pesar del temor a morir y dejar a tu hija. Sí, porque es parte es parte importante de mi vida, es eso también. Ya no solamente vivir del recuerdo de las guerras que estuve, sino que me gustaría seguir contando historias que tienen que ver con la guerra, con la muerte, con la gente que lucha y que muere y por qué está luchando y por qué muere. Yo encuentro que son historias entrañables que conmueven y que en el fondo te hacen pensar ¿ya? Y reflexionar sobre la vida que estás llevando y ver qué cosas son rescatables de la vida. Pero para mí
el reporteo en esos lugares de conflicto, particularmente ese tipo de conflicto, para mí es como parte de mi vida, de mi sangre, de lo que yo quisiera hacer regularmente. Tengo un tesoro de tu vida, Santiago, pero antes tengo que decirle a usted, estimado amigo, que puedes realizar tus mantenciones a 0 pesos. ¿No se equivocó? ¿Lo escribieron mal? No, es en serio. ¿Cómo está en cero? Sí, parece que no fuera verdad, pero es verdad. Si compraste tu Nissan desde el 1 de abril del 2021 o del 2022, tienes mantenciones a 0 pesos. Sí, tal cual. Revisa las condiciones y agenda tu hora en nissan.cl. Totalmente gratis. 0 pesos. Maravilloso, sí. Nissan es lo que es porque son buenos. Les voy a contar algo. Tengo ese tesoro que voy a compartir con ustedes. Permítanme un segundo. Me voy a poner de pie. Te lo traigo de inmediato porque lo tenemos en esta caja. Aquí está. Me lo llevo. Quiero que lo veas. Aquí hay algo relevante de tu existencia. Me gustaría que lo vieras. ¿Será el teléfono, no? No, ojalá estuviera el teléfono. Sería bueno. Pero hay algo que te remonta a tu existencia, a tu ser. Bueno, esta es la única foto que tengo de niño, cuando tenía los 2 ojos todavía en el sitio, digamos. Y esta es mi mamá. Y vivía en un campamento minero en Caletones, al fondo se ven los cerros. Y es la única foto que tengo con mi mamá a esa edad. Prácticamente meses después de que me fuera tomada esta foto, perdí mi ojo izquierdo en una batalla, en una guerra que perdí, en la que fui derrotado por mi hermano mayor, ¿no? A unos tíos o compadres de mi papá se les ocurrió regalarnos arcos y flechas. Y arcos y flechas que se enterraban, porque incluso tenía una punta medio metálica. Ah, ya. Entonces, un flechazo me llegó en el ojo izquierdo. Después, hasta mucho tiempo después, se comentaba que yo lo había perdido en una guerra o reporteando un conflicto. Pero no, fue cuando era niño, un poco mayor que en esta foto, ¿no? Ese es el peinado que se usaba en esos tiempos. Y mi mamá era la que hacía mi mamá era costurera, ¿no? Ajá. Y ella era la que hacía los trajecitos de mezclilla que usábamos porque éramos 5 hermanos, entonces la cuestión no era fácil. Se hacía la ropa en esa época. Gente de mucho esfuerzo, tus padres. Mira, mi mamá era costurera, nunca fue a la escuela. Mi abuela era empleada doméstica y vino a Chile como empleada doméstica de una familia rica en Rengo, que eran los Gardiazabal. Mi abuelo primero se había ido a buscar fortuna a Estados Unidos, le fue mal porque llegó el crack de 1930 y tuvo que volverse a España, y de ahí se fue a Cuba con su hijo mayor de ese momento, en Camagüey, y se instalaron ahí los dos. Mi abuela, que ya no podía vivir más en el País Vasco, en Bermeo, donde estaba, o en Algorta, y decidió venirse a Chile y pasar por Cuba para hablar con el marido y ver la posibilidad de que se fueran los dos a Chile, que se vinieran a Chile. Y la verdad es que ellos venían como en el Titanic, en el piso de abajo, y solamente mi mamá, que tenía 13 años, le dio una pataleta de llanto, y hasta el capitán escuchó y pidió qué le pasaba a esa niña, y era que quería ver a mi papá, a mi abuelo, que estaba en el muelle, y que quería ver a su familia. Bueno, se vieron, se besaron, y él volvió a la Zafra, donde trabajaba con su hijo en Camagüey, y ella siguió a Chile para trabajar como empleada doméstica. Y juntó dinero y le mandó a Cuba, y al final mi abuelo pudo viajar en un barco a Chile a juntarse con
con mi abuela y juntarse con mi mamá y bueno, tenía otras 2 hijas que se murieron de tifus en algún momento. Y ahí se juntó con mi papá, que lo habían mandado de Yugoslavia teniendo 9 años. Qué increíble. 9 años lo metieron en un barco y lo mandaron y llegó a Antofagasta primero y después a Taltal. Y en Taltal habían unos primos que lo recibieron y empezó a trabajar en Taltal y después empezó a moverse por las distintas oficinas salitreras, Sierra Gorda, todas esas partes que él Qué linda historia, familia. Gracias por compartirla con nosotros, Santiago, a raíz de esa fotografía con tu madre. Hacemos una última pausa y ya seguimos con buenas noches a todos. Estamos en Buenas noches a todos con Santiago Pavlovich, recordando la historia de Santiago Pavlovich, recordar también la historia de la televisión pública, informe especial, cuántos reportajes, cuántas historias, y también conociendo ese lado humano que no tantas veces usted probablemente ha escuchado sobre este hombre, un baluarte de la historia de este canal. Y Santiago, yo sé que tú disfrutas de cosas ricas, te gustan los atardeceres de Quintay, acompañado de un buen vino, grata compañía de tu familia, y por eso nosotros acá le hacemos entrega a todos nuestros invitados de presentes que son parte de pequeños emprendimientos. Y este es uno de ellos, es un pequeño gran emprendimiento. Club Vinos y Quesos, apasionados por el picoteo. El Instagram es Club Vinos y Quesos, @Club Vinos y Quesos, y ellos te mandan esta caja. En su interior, bueno, hay una carta de presentación y hay, mira, hay hartas cosas ricas. Ahí no sé si se alcanzará a ver, pero hay vino, hay queso. Ahí lo vas a poder disfrutar y lo vas a poder gozar para que te puedas tomar y disfrutar con los tuyos. Te voy a invitar a que te pongas de pie, a pesar de lo humillante que resulta esto, porque este hombre es demasiado grande. ¿Cuánto es tu altura, Santiago? Bueno, acostumbraba a medir 1,97 m, pero ¿Ya? uno se empieza a achicar, así que debo estar en Menos mal. 1,95 m. Menos mal que se está checando. ¿Cómo habrá sido antes? Santiago, siempre es un gusto conversar contigo. Chao, viejo. Muchas gracias. Y mucho éxito para ti. Muchas gracias. Y gracias por todo lo que tú también le has dejado a este canal. Es parte de nuestro deber también contar esas historias. Ok. Bueno, nosotros nos juntamos el día lunes, que es feriado, pero igual tenemos programa. ¿Cuento quién viene el lunes o no? Anita Alvarado estará con nosotros el día lunes. O sea, la nueva vida de Anita le hemos llamado porque ha dado un vuelco en su existencia. Te lo vamos a comentar este lunes acá. Anita Alvarado. Me agarró a besos un día. No te puedo creer. Sí. ¡Ah! Estaba calladito, ¿ah? Vamos a El ver. productor estaba asustado, hombre, decía, no, pero ¿cómo? Te van a sacar una foto, va a ser escandaloso. Y tú, no, se lo voy a contar yo después. No, tú sabes que además ella tenía una mesa de pool ¿Ya? en su casa. Entonces me desafió a un partido de pool. Ya le dije yo juego, pero no mucho, ¿no? Y le gané el primer partido. Dijo, no, la revancha. Y le gané el segundo partido. Y ya apostamos, me dijo, porque ahora sí que te voy a ganar. Entonces yo no soy muy fino para esas apuestas. Entonces le dije un PLR. ¿Pero cómo? ¿Una patada? Sí. Ya, pues me dice. Y le gané el tercer partido. Y se instala ahí para que yo le pegue. Entonces yo me saqué el zapato. Dije, para que no duele tanto, voy a sacar el zapato. Y tenía una papa y el dedo gordo estaba asomando. Entonces me preparé y le pegué la patada en el trasero. ¡Fa! Y cayó casi sobre la mesa de pool. Y está bien, dijo, no, si yo acepté la apuesta. Así que podías preguntarle respecto de esa apuesta que ¿Qué perdió. sintió con la apuesta que perdió? Vamos a ver si Anita mantiene la misma historia. Será hasta el lunes. Muchas gracias a todos. Chao.